hombre que forma parte de la historia celeste y que a partir de hoy comienza a escribir otro capítulo, porque Diego Forlán vuelve a la selección uruguaya. Buenos días para todos. No sé si está funcionando el micrófono, pero ahora sí. Es un placer, un honor contar con todos ustedes en esta gloriosa casa del fútbol mundial. En este caso, para dar puntapié inicial a un acto muy especial, que es la bienvenida, la presentación de Diego Forlán como entrenador de nuestra selección sub-20 y de nuestra selección mayor para el ciclo que comienza ahora en Sudamericano y Mundial, ojalá, más los partidos de fecha FIFA que va a jugar nuestra selección entre los meses de septiembre y marzo. Es naturalmente un día de mucha celebración para nosotros porque nuestra casa, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la selección nacional, que es su expresión deportiva, la celeste, vuelve a recibir nada más y nada menos que a uno de sus hijos más directos, a uno de sus protagonistas más notorios y más importantes en todos estos 116 años, me permitirá el doctor Echandi, que tiene la camiseta celeste, pero en los más de 130 años, más de los 126 años que tienen las representaciones nacionales de Uruguay. Por eso digo que ha sido protagonista de la historia reciente y vaya, que lo ha sido con gloria para Uruguay. Hoy vuelve a esta casa y es un motivo de fiesta para todos. Así que, Diego, bienvenido otra vez a tu casa. Te deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que la capacidad va a estar al servicio de nuestra selección, tu experiencia, tu don de gente y todo este plus que vos tenés como gloria celeste, como leyenda celeste, que a partir de hoy vuelve otra vez a estar con todos nosotros y con toda la gente del Uruguay. Muchas gracias, Diego, y bienvenido. Gracias. Vamos a darle a Diego un pequeño presente, más que pequeño, un glorioso presente, que es esta camiseta de la Selección Nacional. Gracias, Ignacio, por tus palabras. Bueno, momento de volver a recorrer un poco la historia de Diego Forlán con este video.
Y para seguir recordando esta historia familiar que tiene Diego Forlán detrás, obviamente vamos a invitar a alguien que puede hacerlo. Alfredo Echandi, por favor. Señor presidente, entrenador de la selección uruguaya, amigos todos, bueno, aquí estoy para tratar de recordar algunas cosas relacionadas no solo con quien hoy está dirigiendo la selección uruguaya, sino todos sus parientes. En realidad, hay que hablar de hombres que hicieron mucho por el fútbol en otro momento y que son su abuelo, su padre y él mismo. Estamos todos pensando en que cómo es posible que todas esas personas hayan llevado a la selección uruguaya a los mejores momentos y han realmente demostrado toda esa capacidad, empezando por el abuelo. El abuelo dirigió, primero jugó en la Argentina, como se decía en los viejos tiempos, como número 5, como un hombre de la mitad de allí del terreno que realmente hizo momentos extraordinarios. Y después de eso estuvo también por el Uruguay, y allí en el Uruguay fue el entrenador de la selección uruguaya en 1959. Allí salió campeón. Esto fue en otro país, pero lo demostró. Y para que tengan una noción de lo que significó todo eso, Uruguay jugó simplemente con una serie de futbolistas porque otros no presentaron a sus jugadores, como el caso de Peñarol en esa época. Y allí igual consiguieron victorias memorables, como por ejemplo le ganaron 3-0 a Brasil y le ganaron 5-0 a Argentina. Y Uruguay se vino invicto desde donde fue para festejar su notable consagración. Algunos años después también lo llamaron a él para que dirigiera y dirigió en Montevideo, en el sudamericano que se jugó en nuestro país. Y allí, en ese torneo sudamericano, el último partido fue Uruguay-Argentina. El que ganaba se quedaba con el título. Fue Uruguay que ganó por 1-0 y de esa manera volvió a festejar el abuelo de otra consagración de ese tipo en nuestro país, pero ante equipos muy importantes que además Uruguay no pudo con todos los jugadores que esperaba jugar porque Peñarol y Nacional dijeron que solo podían admitir que 3 o 4 de sus jugadores pudieran estar presentes. Sin embargo, con un equipo realizado por él, igualmente consiguió el título. Y el padre de Diego, estaba presente en ese torneo y también fue campeón sudamericano. Y todo lo que había hecho ya en ese momento e hizo después en Peñarol, siendo campeón sudamericano, siendo campeón del mundo, bueno, todo eso marcó cosas también de tremenda importancia en la historia de nuestro fútbol. Y todo eso fue realizado por el abuelo y por el padre. Realmente hay que tener en cuenta eso. Y cuando a él le tocó, también lo hizo, porque también fue campeón sudamericano y porque también fue considerado el mejor jugador de un campeonato del mundo. Vean ustedes la importancia que tiene todo eso. Por eso queremos en este instante desearle lo mejor, que realmente pueda conseguir
lo que todos queremos y le decimos que estaremos con él, todos los uruguayos, porque sabemos que esa tarjeta celeste, que esa camiseta celeste es la que nos lleva siempre y ojalá nos lleve en esta oportunidad buscando el camino que queremos, el camino que realmente nos pueda hacer ganar nuevamente, que es lo que siempre esperan los uruguayos. La gloria que esperemos se pueda conseguir. Mucha suerte y todos estamos contigo. Como escuchábamos, esta historia familiar comenzó hace muchos años con varias generaciones unidas por la celeste. Y vamos a invitar a alguien muy especial también a subir al escenario. Fue internacional con Uruguay, durante 10 años disputó mundiales y también fue campeón de América. Señoras y señores, recibimos a Pablo Forlán. ¿Me quedo por acá? Con Nacho y con Diego allí al medio. Y ahora invitamos al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a realizarle un presente para Pablo. Igual que para Diego, tu camiseta celeste, la que tantas veces luciste con gloria. Si pueden allí para la foto, están todos esperando. Bueno, danos un segundito, le vamos a hacer la entrega a Diego esta vez, de un cuadro para recordar esta instancia. Para que esté como recuerdo de la jornada de hoy. Gracias, Ignacio. Invitamos a Pablo, por favor, que tome asiento con su familia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Invitamos también al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a que pueda darle lugar a Diego Forlán para ir poco a poco comenzando esta conferencia de prensa. Nacho, si querés dar otras palabras. Ahora sí, ya creo que agotada la parte oratoria y los merecidos homenajes, tanto a Diego como a su padre y a su abuelo, que han marcado la historia de nuestra camiseta celeste, que es lo mismo que decir que han marcado la historia del fútbol uruguayo y la historia del pueblo uruguayo, que a través de la celeste se une, tiene el principal factor de unidad. Le damos la palabra a Diego para que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, Perdón, Diego, que ahora sí justamente es el momento de escucharte ahora como nuevo entrenador de las selecciones nacionales. Conoces muchísimo esta camiseta desde adentro, la defendiste, marcaste goles importantísimos, fuiste campeón de América y además reconocido como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010. Construiste tu propia historia con la celeste y hoy volvés a escribirla, pero como entrenador. Diego, bienvenido a tu casa, como decíamos en el video. Y bueno, para dar inicio a esta conferencia justamente, ¿cómo te sentís en este momento con tu familia mirándote, emocionados? ¿Y qué significa para vos esta etapa? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar presente. Por suerte, no fue el video, después del video no me tocó hablar porque ahí creo que hubiera sido mucho más emocionante, así que hubo un impasse y eso me permitió estar
tranquilo en este momento. Primero, Nacho, agradecerte a vos, a todos, a toda la comisión, a toda la gente que está confiando en mí para esta oportunidad de estar al frente de la selección sub-20 y obviamente interino de la selección mayor. La verdad que es un privilegio enorme. Ya desde muy chico esa foto que mostraban ahí en las imágenes anteriormente, cuando uno soñaba de jugar en la calle y de seguir los pasos de papá, de mi abuelo, de mi hermano, que los veía jugar. La verdad que haber tenido toda esa oportunidad, no solo de ser jugador profesional, de vivir de esta linda profesión que tenemos, haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección, que para mí creo que es lo más grande que hay. Sin lugar a dudas se me eriza la piel porque siempre digo, no es la selección, es tu país, y representarlo y tener ese privilegio de estar cantando el himno de lo que vivíamos de chicos, la verdad que es algo maravilloso. Así que el momento que me tocó volver la semana pasada, llegar ahí al complejo y empezar a ver a aquellas personas que estaban desde María, Minguta, que estaban desde el año 99, que me tocó entrar a la selección, la verdad que fue algo muy emocionante. Y bueno, la gente, obviamente que hay mucha gente nueva, sin lugar a dudas, muy buenos profesionales, pero ese ambiente que hay y cómo me hicieron sentir, y me hicieron sentir como que volví a mi casa, la verdad que es todo un privilegio y es algo que ustedes lo continúan después de allá hace muchísimos años a esta parte, y la verdad que lo hacen sentir a uno que llevaba mucho tiempo de no estar como en casa. Así que nada, la verdad que muy feliz. Empezando con lo que es los entrenamientos con la sub-20, que la verdad que siempre tener la posibilidad de estar con chicos jóvenes y el futuro de nuestro fútbol uruguayo es algo maravilloso. Y bueno, obviamente entrando un poco en ruedo con lo que es la selección mayor, así que un gracias enorme porque es un privilegio enorme y bueno, trataremos de poder seguir llevando a la selección de la mejor manera y que representar a nuestro país y que nos representes a nosotros la selección como tiene que ser. Así que muchísimas gracias. Gracias, Diego. Damos inicio a la conferencia de prensa ya con los compañeros. Diego, buenas tardes por acá. Juan Pablo Romero, suplemento de ovación del Diario del País. Consultarte por un lado, como entrenador, ¿qué mensaje le puedes aportar a la selección uruguaya sub-20? Y si consideras que el desempeño como interino en la mayor te puede dar la oportunidad de quedar confirmado después de las elecciones del próximo año como técnico del próximo proceso de cara al Mundial 2030. Muchas gracias. No, por favor. No, aportar obviamente la experiencia, el conocimiento de tantos años y obviamente después que me retiré también conocimiento del lado como entrenador. Es una faceta que siempre me gustó y poder aportarle a los chicos, charlar con ellos, estar ahí y bueno, obviamente poder formarlos que como te digo, es tanto, obviamente la 15, 17 y la 20 son categorías muy importantes para nuestro fútbol y como te decía, ¿no? El futuro de aquellos que son seleccionables para la selección y obviamente para el día de mañana para que tengan una buena carrera. Y con respecto a lo de la selección mayor, la verdad que se da esta instancia de ser interino, hay unas elecciones que son en marzo y bueno, me comentó Nacho con la gente encargada sobre la posibilidad de poder dirigirla y para mí es todo un privilegio poder estar ahí acompañando a los mejores jugadores que tenemos en el fútbol uruguayo o del grupo más selecto que podamos llegar a tener y estar al frente de ellos y poder liderarlos y poder aportar la experiencia que uno tiene, la verdad que es un privilegio enorme. Diego, Fabián Bertolini para El Espectador Deportes. Te consulto, sé que lo tenés a Nacho al lado y factiblemente me digas, te la responde él, pero quiero que me des vos tu perspectiva. ¿Por qué pensás que te eligieron? Y a su vez, ¿cuál es tu sueño? Ya se la mando enseguida. No, desde tu punto, después le contestará Nacho. No, mi sueño es, obviamente que nosotros tenemos como el sudamericano, que es muy importante para nosotros, ahí a mediados de enero,
Todavía no sabemos dónde se va a realizar y creo que eso es el objetivo más importante. Obviamente que hay una preparación, tenemos los Juegos del Sur, intentaremos tener partidos amistosos también y formar. Obviamente que en este momento del campeonato uruguayo, que tenemos muchos jugadores acá jugando en primera división, gracias a Dios, es difícil congeniar para poder tenerlos con nosotros por las diferentes fechas. Hoy hay un partido de primera división que hay jugadores que no los tuvimos, entonces ese es el foco, lo más importante para nosotros. Obviamente que en los momentos que viene la fecha FIFA y previamente antes, obviamente que nosotros trabajar para poder seleccionar a aquellos jugadores que estén en el mejor rendimiento. Obviamente que la mayoría de ellos, hay una gran cantidad de jugadores que están más en el fútbol europeo y las ligas no comenzaron, recién están en partidos amistosos, pero bueno, empiezan la segunda liga de Alemania empezó este fin de semana, ahí van a empezar a haber partidos de Copa, esas finales que se terminan resolviendo los torneos europeos, y bueno, en México, en Brasil tenemos, así que va un poco por ahí, pero focalizando fundamentalmente lo que es la selección sub-20. Y Nacho está acá al lado mío. No quiero eludir la pregunta. Yo creo que en alguna ocasión lo hemos dicho, en alguna entrevista que tuvimos, nosotros cuando arrancamos, perdón que estoy con un poco de resfrío, cuando arrancamos el proceso de búsqueda de técnico de la selección sub-20, lo hicimos en el entendido que nuestras selecciones nacionales tienen un proceso donde de forma continua y sin saltear años vienen preparándose los jugadores, pasando por distintos cuerpos técnicos que tienen una integración y que tienen una comunicación permanente. Por lo tanto, el último paso de esta preparación de la selección sub-20 lo queríamos hacer con un entrenador destacado. Ustedes conocen, creo que públicamente, cuál fue el proceso de la elección del profesional para ese último tranco que tenemos de aquí a la preparación. Gran parte de los jugadores que van a formar parte o que forman parte de los entrenamientos, que pueden formar parte del Sudamericano, estuvieron también en la preparación de la selección mayor, tanto en el Complejo Celeste desde mayo, como también durante la Copa del Mundo, durante nuestra participación en la Copa del Mundo, y volvieron con mucho potencial explotado, a tal punto que hoy varios de esos jugadores pasaron a ser titulares en los equipos en el campeonato uruguayo. Quiere decir que esa preparación a nosotros nos ponía en la responsabilidad de elegir un entrenador realmente capacitado para hacer frente a ese desafío que es el campeonato sudamericano y ojalá a través del mismo al mundial. Y ustedes conocen perfectamente el proceso porque fue prácticamente público. Pensamos en dos nombres, uno fue el de Marcelo Broly, con el cual tuvimos conversaciones, eso ya se ha hecho más que público y lo hemos contestado en algún momento, y en Diego Forlán. Los dos entrenadores en que pensamos con una gran jerarquía y terminamos volcando por esa convicción que teníamos, que estábamos apuntando muy bien, a Diego en función de su jerarquía, en función de su conocimiento de la selección nacional, en función de una cantidad de charlas que habíamos mantenido con él en el pasado que no habían sido públicas, por suerte, porque son las mejores charlas que uno puede tener con los entrenadores, que cuando no aparece de por medio la urgencia de contratarlos, que no aparece por medio otro interés que no sea el de interesarse en el profesional, en su pensamiento, sus conceptos, y la tuvimos varios integrantes de nuestro comité ejecutivo, por suerte. A Diego lo conocíamos, creo que de forma completa, los integrantes del comité ejecutivo y también de la dirección deportiva de selecciones, en nuestro caso. Y de ahí todos teníamos ya la convicción de que Diego estaba en un momento ideal para poder asumir esta responsabilidad por todas las características que te nombraba antes, pero también porque esas características las habíamos conversado y las teníamos muy conocidas adentro a través de esas conversaciones. Sabemos también que Diego tiene, un concepto muy elevado y muy acabado de lo que es el desarrollo
como desarrollo, como concepto en el fútbol, que eso lo hizo propio al generar un emprendimiento como el que él ha hecho con su familia en el Durazno Fútbol Club. Nosotros lo seguimos de cerca. A nosotros nos interesa mucho esa faceta del pensamiento de un entrenador. Y eso se reflejó y se refleja en este emprendimiento deportivo que tiene muy poco tiempo, que tuvo como contrapartida también la recuperación de un equipo que había estado jugando en nuestro fútbol profesional, pero ahora con la incorporación de todo un desarrollo que refleja las ideas de la persona, las ideas del entrenador. Por eso el cuadro completo, el 360 sobre Diego, sobre su capacidad, está reflejado en una cantidad de aristas de su persona que a todos nos sedujo, y es una decisión que parte de esa acumulación que te estaba refiriendo. Por eso estamos súper convencidos del paso que estamos dando, fundamentalmente por lo que van a recibir los pibes de la Sub-20, que hoy son parte del elemento a elegir para el Mundial del 2030 y, por qué no, también para la Copa América del 2028 y ojalá si se nos da también para los Juegos Olímpicos del 2028. Es decir, acá estamos tomando una decisión con perspectiva y con mucha convicción y mucho convencimiento del paso dado. Es decir, aquí, en el caso de los compañeros del Comité Ejecutivo, hubo completo acuerdo, hubo unanimidad sobre el tema en base a estos fundamentos. Gracias, Nacho. Por favor, a los colegas, si solamente pueden direccionar las preguntas a Diego. Perdón que me pasé un poco de largo, ¿no? Yo sabía, pero quería reforzar, aprovechando la pregunta de Chiquito. El reto va después. Prometo apagar el micrófono. Igual la pelota la pasó Diego a Nacho. Así que la culpa es de Diego. Buenas tardes, Eduardo Piñón, la quinta tribuna, y vamos que vamos. Bienvenido, goleador. Muchas gracias. A ver, ¿qué valores, qué características tienen que tener los jugadores de selección para vos, tu pensamiento? Si va a haber un decálogo Forlán para hacer la elección. ¿Qué esencia del ADN 2010 crees que es fundamental que tenga la selección uruguaya? A ver, obviamente primero, uno cuando empieza a ver jugadores, lo primero que te va a llenar el ojo es su condición como jugador de fútbol, ¿no? Después obviamente empezás a averiguar sus características, su carácter, su personalidad, el entorno, de qué manera es, cómo se comporta, su profesionalismo. Entonces, ahí es donde empezás a ver diferentes cualidades y obviamente es un todo importante, pero fundamentalmente que juegue bien, pero después hay otras circunstancias que también dependen mucho. Entonces, es lo mismo, es una misma selección que la que tienen los equipos generalmente con sus jugadores. Es decir, encontramos muchos grandísimos jugadores que capaz que no son grandes profesionales y al final ese talento no te termina sirviendo lo que necesitas para lo que es el conjunto. Entonces, al final es todo lo mismo. Después, en el caso de la selección, yo creo que ahí el embudo se afina mucho más por eso mismo, porque sos una selección y el hecho de tener la posibilidad de tener un panorama grande para poder elegir, eso te da a vos la tranquilidad de que, bueno, a veces no es solo ese talento, sino también aquel que también para el grupo y su personalidad, su carácter, su liderazgo y su ejemplo hacia los demás termina siendo mucho más importante de aquel talento que al final no nos termina creando más problemas que soluciones. Diego, por acá. Buenas tardes, Rodrigo Vázquez por 890. Te hago dos preguntas, una vinculada con la Sub-20, otra vinculada con la mayor. De la Sub-20, ¿con qué te has encontrado en estos 4 días que has tenido de trabajo ya con los chiquilines en el Complejo Celeste, los 3 primeros de la semana pasada y el día de hoy? Y la otra, vinculada con la mayor, ¿cómo ves el potencial del medio local para poder generar jugadores para la selección mayor de cara a lo que se viene justamente de los partidos amistosos? Y si hablaste ya con los referentes que tiene la selección mayor.
No, la verdad que los 4 días espectacular. Digo, el hecho de estar con jóvenes ya te mantiene joven, así que eso es algo muy lindo. Por suerte tenemos un gran grupo de trabajo. Ahí está Nacho Bordal, el profe Manzulino y el ruso que tiene mucha experiencia. Entonces nos ayudan mucho, en el caso a mí, a Santiago Spasandini y a mí. Y bueno, eso nos hace que entremos más rápidamente en confianza con ellos. Pero la verdad que muy buenos jugadores y otros jugadores que no hemos tenido chance de poder citar, que conocemos de ver el fútbol los fines de semana, algunos que están en el exterior también. No, la verdad que disfrutando mucho de ver a jóvenes que bueno, si Dios quiere van a ser el futuro de la selección, pero el futuro del fútbol uruguayo y van a hacer carrera y van a poder disfrutar de esta linda profesión. Con respecto a la mayor, no he hablado con nadie, con los que he hablado son ex compañeros que sí, obviamente me felicitaron, me mandaron mensajes deseándome todo lo mejor. Y después, con respecto a lo que decís de los jugadores acá, teniendo jugadores, sean uruguayos, son todos seleccionables, así que en ese sentido lo importante es ver cómo cada uno se va desempeñando en sus diferentes equipos, ya sea acá en el fútbol local como en el exterior, y bueno, tratar de elegir a los mejores para los partidos amistosos que tengamos adelante. Diego, por acá, buenas tardes. ¿Cómo Buenas. andás? Javier de León, vamos que vamos. Te quiero preguntar por la selección mayor. Tu carrera ha estado asociado al gol. Bueno, 2 preguntas concretas. Una es, ¿qué pensás del gol y esta generación de jugadores que hoy están en la selección mayor? Y la segunda es, Luis Suárez planteó ante el Mundial que estaba dispuesto a volver. ¿Lo tenés pensado para los partidos amistosos? ¿Luis dijo qué? Que estaba dispuesto a volver a la selección, a pesar de la renuncia, del homenaje. ¿No? Te juro que no lo había escuchado. Pero no, obviamente, Luis, tengo un cariño enorme con Luis y tenemos mucha confianza. Y si él está seleccionable, es uruguayo, como te dije, así que obviamente tener a un jugador como Luis con la experiencia, tiene gol, lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no? Eso se verá más adelante, pero nadie va a discutir de lo que es Luis y bueno, la verdad que sinceramente no sabía que había dicho eso, si lo dijo, bienvenido sea. Y con respecto al gol, yo creo que tenemos muchos jugadores que hacen goles. La verdad que en ese sentido habrá que ver ahora, como te digo, hay muchos algunos están jugando en México, están haciendo goles, estos últimos fines de semana han hecho algunos partidos amistosos, la liga, bueno, el caso de Salazar, que en realidad es volante, pero no delantero, comenzó con gol y asistencia. No es algo que me preocuparía mucho, ¿no? en el tema de gol, porque la verdad que en ese sentido tenemos buenos delanteros, tenemos buenos jugadores de 3/4 de cancha hacia adelante, así que no es algo que me preocupa. Diego, por este lado, Gonzalo Ronchi de Telemundo. Seguramente tenés fe para seguir adelante y que esto no termine en marzo. Eso obviamente no depende exclusivamente de vos, pero sí de lo que puedas hacer en estos partidos amistosos. ¿Tenés la intención de también meter mano con tu impronta, con una mirada a largo plazo, sobre todo pensando en jugadores jóvenes que no tuvieron la chance en esta última Copa del Mundo? ¿O la idea es apuntar a lo mejor hoy en día, que seguramente puede llegar a ser con la base de los jugadores que fueron en el Mundial? No, ir más allá, no. La verdad que pensar más allá de marzo es difícil, como te digo. Obviamente tengo la oportunidad de que si se llegan a dar 8 partidos con la selección mayor, para mí es algo espectacular. Después, como te digo, van a pasar muchas cosas, están las selecciones también, no, hay muchas cosas que no dependen de uno. Yo lo que voy a tratar de hacer es disfrutar de este momento, de trabajar de la mejor manera posible, obviamente de intentar ganar los 8 partidos, es algo que disfruto, pero me pasa hasta cuando juego un partido amistoso, al deporte que juegue, me gusta ganar, y obviamente representando a la selección lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible. En mi caso, los jugadores, como también el equipo de trabajo que nos toque estar. Y con respecto a eso, la verdad que tener el privilegio de ser entrenador de la selección, tenés
un panorama enorme como para elegir jugadores y sin lugar a duda que a mí me gustan mucho los jugadores jóvenes y darle oportunidad, pero bueno, hay que ver de qué manera, si están con esa capacidad y esa posibilidad de poder ser seleccionables y bueno, se verá, pero bueno, ahí la verdad que en eso no es sencillo para los jóvenes tampoco, no digo que no vayan a ver, pero teniendo en cuenta los jugadores que tenemos de experiencia y grandes, sin lugar a duda que hay muy buenos y todavía en un grandísimo rendimiento. Lo lindo de eso es que hay competencia sana y aquellos jóvenes que tienen mucha capacidad y posibilidad van a tener que hacer un esfuerzo mayor y eso hace que el nivel de la selección general mejore y obviamente pueda llegar a haber jugadores jóvenes con chance de poder tener esa posibilidad de estar en la selección mayor, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Fiorella Rodríguez para La Diaria y Carve Deportiva. No sé dónde estás, acá me estoy, perdí. justo enfrente. Ahora perdón. Sí. De esto que venías hablando, justamente preguntarte, porque inevitablemente hubo un proceso de selección previo a tu llegada que no fue bueno. Cada uno tendrá su opinión de lo que fue Marcelo Bielsa, pero en cuanto a los números y a los resultados, Uruguay no avanzó de la fase de grupos del Mundial. Y una de las cosas que más se habló fue justamente el tema de los delanteros. Vos venías hablando de que no te preocupa la falta de gol. En tu posición, realmente en el recambio con Darwin Núñez, no, se especulaba justamente de qué jugadores podrían llegar, de quién podría estar en la rotación. Y estamos en un momento en el que quizás no hay tanta variedad o por lo menos no se seleccionaron a tantos. Te pregunto específicamente de este grupo de la Sub-20, que hace poquitos días con los que trabajás, si le ves proyección a alguno más allá del Oso de Sur para integrar la primera de Uruguay y también con la primera cómo se hace para revertir el ánimo después de lo que fue lo del Mundial y el pasaje de Marcelo Bielsa. No te voy a dar nombres porque para no ponerle presión a nadie, pero sí, en la 20 hay jugadores, sí, jugadores que han estado con nosotros, otros que uno está siguiendo que tienen gol. Te das cuenta que hay algunos ahí, uno o dos puntualmente, que cuando hacemos definición te das cuenta que tienen una facilidad para pegarle a la pelota y terminar, que genere algo, que termine en gol o que el arquero tenga que hacer una buena tajada. Así que en ese sentido se ve que hay buenos jugadores. ¿Y cuál era la otra? Me dijiste, perdona, ¿Cómo se hace el...? Hola, ahí. ¿Cómo se hace con la selección mayor cuando te toque ahora en septiembre? Si bien son amistosos, se viene un proceso en el que los ánimos no son nada buenos para revertir un poco eso y bueno, dejar atrás lo que fue el pasaje de Marcelo Bielsa. Mira, a ver, cada uno es personal, ¿no? Siempre cuando te toca estar con la selección, para mí era lo más lindo que podía tener, ¿no? Y juntarte porque cuando estás en los equipos y vas de una ciudad en un país a otro, obviamente que tenés una muy buena relación, pero no dejan de ser de otros países, otras culturas, por más que tengas un buen relacionamiento. Entonces para nosotros en aquella época cuando nos tocaba juntarnos con la selección era como que nos mirábamos y nos entendíamos. Entonces ya aunque sea un partido amistoso, juntarnos ya era una felicidad enorme, sea donde sea. A mí me tocó vivir lo que fue el 2006, haber quedado eliminado del repechaje contra Australia y la verdad que eso fue peor de lo que le tocó a ellos ahora acá. Imagínate lo que era para nosotros. Entonces ahí automáticamente todos nosotros nos tocó volver y era en aquella época el que comenzaba era el maestro Tavares y veníamos con una felicidad enorme a ver qué era lo que se venía. Pero imagínate de aquello que fue la eliminación de un mundial con la ilusión que teníamos todos de jugar en Alemania 2006, haber quedado afuera. ¿Quién iba a decir que después en el 2010 nos iba a tocar lo que nos tocó? Entonces, yo creo que, como te decía antes, el hecho de ser uruguayo y juntarnos entre nuestros amigos, pares, nuevamente yo creo que el pasado, obviamente se sacarán conclusiones, ellos sacarán las conclusiones que tendrán que sacar de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, pero creo que cuando llama a la selección, creo que es algo que va por encima de todo y lo lindo es eso, ¿no? De tener esa posibilidad de poder volver a juntarte con compañeros y bueno, está en ellos de volver a cambiar esta situación y como te dije, a nosotros nos tocó estar afuera del Mundial 2006, después de 2010 vivimos lo que vivimos, imagínate, capaz que a ellos les termina pasando eso o mejor todavía. Diego, por acá, Julián Jaime para la Noche del Fútbol.
felicitaciones en este nuevo emprendimiento. Lo mejor que pueda surgir de tu trabajo va a ser la felicidad de todos los uruguayos. Te quería preguntar con relación a este momento que estás asumiendo como entrenador de la selección sub-20 y también de la mayor. Mucha gente habla de que ya hasta marzo, y el fútbol, vos lo sabés, y todos los que de alguna manera estamos involucrados con el fútbol sabemos que es partido a partido. Y si la tenés claro, que más allá de la sub-20 son 8 partidos con la mayor y que el trabajo y el resultado de esos partidos va a ser significativo para, bueno, una eventual continuidad de cara al futuro. La pregunta era... No. Si estabas convencido de que esos 8 partidos, al igual que la sub-20, la competencia de la sub-20, que puede llegar a marcar el camino para seguir de cara al Mundial de 2030. Es que, te soy sincero, no voy mucho más allá. A mí cuando vino el llamado de Nacho con la posibilidad de dirigir la sub-20 y la posibilidad de dirigir la mayor, fundamentalmente el objetivo principal era la 20, y que era hasta marzo, no lo dudé. Hasta marzo, si clasificamos al Mundial en Sudamericano es un poco más, ¿no? No significa que los partidos de la mayor voy a seguir, pero sí lo del Sudamericano. O no me equivoco, el Mundial por eso, ¿no? ¿Qué dije, Sudamericano? No, clasificar al Sudamericano para ir al Mundial. Por eso digo, es hasta marzo, estamos hablando de los partidos de la mayor, pero el Sudamericano es en enero, si clasificamos estamos hablando de mayo, junio, ¿no? Junio por ahí. No, trato de no ir mucho más allá. Fundamentalmente, como te digo, el objetivo principal para mí es hoy en día que estamos de lunes a miércoles y obviamente lo que es la planificación de la 20, de tratar de conocernos cada vez más con el cuerpo técnico, de conocer cada vez más a los jugadores, de armar un buen equipo, de llegar bien a una instancia que va a ser muy competitiva y de un desafío grande. Y obviamente en el interín la responsabilidad de estar al frente de la selección uruguaya mayor, que es, como lo dije antes, un privilegio enorme y tratar de hacerlo de la mejor manera posible y representar a Uruguay como tiene que ser. Después, como te digo, veremos enero, si clasificamos, veremos marzo, vienen las elecciones, hay mucho hacia adelante, por eso es lo más importante, focalizarnos bien y sin lugar a dudas tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Diego, por acá atrás, Darío Alberti para Disports. Felicitaciones por esta nueva oportunidad. Muchas gracias. Preguntarte en qué momento de tu vida estabas, si estabas con ganas de volver a dirigir o si simplemente tomaste esta oportunidad por tratarse exclusivamente de la selección uruguaya. Gracias. No, por favor. Mirá, siempre cuando hacíamos entrevistas todo el mundo me preguntaba si había dejado de lado ser entrenador y yo le decía que no. Y obviamente gente me preguntaba, y bueno, tiene que venir un proyecto. ¿Y qué proyecto? Digo, es difícil, ¿viste? Poner a analizar así detenidamente una situación. Yo lo que sí decía es que fui muy feliz dirigiendo Peñarol y Atenas San Carlos. La verdad que disfruté muchísimo de estar en esos dos equipos y también disfrutaba mucho de la vida que estaba teniendo. Y bueno, apareció el llamado Nacho, esa posibilidad, y creo que a cualquiera, y más a alguien que se siente identificado, y como lo decía Echandi anteriormente, mi abuelo, papá, bueno, en el caso de esto, mi abuelo dirigió y ahora su nieto está dirigiendo, imagínate lo que debe significar para mi madre que está ahí, sentada, debe ser algo muy lindo. Vino ese llamado y la verdad que ahí es donde ese proyecto que decía, que en realidad yo decía, es difícil que aparezca, terminó apareciendo y obviamente feliz de que me hayan tenido en cuenta y bueno, con muchísimas ganas. Ni lo pensé, sinceramente ni lo pensé. Me llamaron, estaba en casa, me acuerdo perfectamente, más estaba viendo, creo que no sé si era, no me acuerdo qué partido del Mundial estaba mirando y me paré y en ese momento que me llamaron, ahí automáticamente dije que sí, no dudé. Antes, en otras circunstancias, y hemos tenido con Nacho otras charlas y con otra gente del Ejecutivo también, que me han insinuado con esa chance de dirigir y en ese momento, bueno, déjame pensarlo, pero ese déjame pensarlo era más no que sí. En este caso, ni lo dudé. Diego, por acá, Alfonso Irrazábal para Minuto 1, Carve Deportiva. Quiero consultarte por el tema de las formas y de la idea.
que ha sido lo que hemos hablado en este último tiempo con respecto al tema del pasaje de Marcelo Bielsa. Vos viviste un estilo de trabajo con una idea futbolística y una forma de trabajar totalmente diferente a lo que fue el momento de Marcelo Bielsa como entrenador. ¿A cuál te adecuás más? ¿Cuál es tu idea futbolística y cuál va a ser tu forma de trabajo? A ver, es amplia, pero digo, cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Estás hablando de Bielsa, un entrenador con mucha jerarquía, con muchos años, con mucha experiencia. Y bueno, a mí me toca entrar en este momento y bueno, tratar desde mi lado, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, lo que he vivido y lo que me ha tocado experimentar, tratar de darles las mayores herramientas al jugador de fútbol. De propuesta o de respuesta dependerá mucho, obviamente, que si vos me decís a mí, el ideal obviamente que es jugar y proponer y dominar los diferentes momentos del partido, pero uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Entonces, obviamente tratar de abarcar y entrenar y manejar y tener una idea en lo global, entender las diferentes situaciones que podés vivir dentro de un partido y cómo poder salir de ellas, porque si vos analizás y ves muchos partidos, por decirte uno puntualmente, como fue la final del mundo, o ves a una España que dominó durante casi 112 minutos hasta el momento que hizo el gol, y en el momento que hizo el gol, la Argentina tuvo con un jugador de menos 3 chances o 2 chances claras de gol. Entonces, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Entre el mejor y el peor, como dice mi hermano, hay un solo gol de diferencia. Entonces, eso es lo lindo del fútbol y lo malo del fútbol. Así que lo que yo trato de hacer es abarcar todo tipo de situaciones, dependiendo de los jugadores que tengas también y contra quién vas a jugar. Y bueno, lo ideal sí, lo ideal no siempre se termina dando y bueno, tratar de saber de qué manera poder salir de esas diferentes situaciones que se te puedan dar a lo largo de los 90, 110, 120 minutos que juegue los partidos. Última pregunta. Diego, acá Marcelo de Codo, de referí del diario El Observador. Quería consultarte si tuviste en estos días alguna charla, alguna llamada del maestro Tavares, que fue muy importante en tu carrera. Y obviamente vos vas a tener tu impronta. Si te gustaría implementar algo de lo que de alguna manera aprendiste con él en la selección nacional. Y también, bueno, obviamente con lo que Pablo, tu papá, el acercamiento que tiene contigo, ¿qué te dijo en estos días? Y los hijos mayores tuyos que entienden algo más, ¿qué te comentaron? Si se dieron cuenta de lo que estás viviendo vos en este momento y toda tu familia. Muchas gracias. No, la familia obviamente está feliz. Mis hijos sí, ahí capaz que el más grande se va dando cuenta y obviamente que disfruta mucho porque la verdad que él es muy futbolero. Los otros, un poco distintos, por momentos sí, por momentos no. Creo que a medida que vaya pasando los partidos, los encuentros, ahí creo que van a tomar un poquito más de dimensión. Pero el grande es el que más está atento y obviamente está muy contento. Con el maestro no, mira, yo con el maestro no tengo tanto contacto directo, sí tengo una grandísima relación, yo soy muy respetuoso, no molesto a la gente, sí tengo con el profe, con Celso y con Marito Rebollo, hablamos mucho y obviamente todo el cuerpo técnico, toda la gente que trabajaba con él alrededor de ellos, también sigo estando mucho en contacto y hablamos y la verdad que ellos están muy contentos, me mandaron mensajes todos. Y bueno, me encantaría, en el caso del maestro, no mandarle un mensaje, pero sí en algún momento tener la oportunidad de juntarme. Tuve hace 2 meses, creo, en febrero, le pedí al maestro para que me hiciera participara en una entrevista para lo que fue el documental que hice. Y ahí tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con él, así que la verdad que siempre es un placer poder estar cerca de él, así que bueno, obviamente que en algún momento de estos tener la oportunidad de juntarlos a todos y tener una charla amena, tranquilo y hablar. Yo creo que ellos obviamente, el maestro fundamentalmente y todos por el cariño que nos tenemos, están muy contentos y me lo demostraron, así que bueno, esperemos de acá a unas semanas tener ese encuentro con ellos.
Ahora sí se va a realizar la última pregunta. Diego, buenas tardes. Perdona, que No, papá contento. ¿Qué me dijo? Es de pocas palabras, papá, no es de... No, tenés tu momento que habla bastante. Pero bueno, ya lo llevaremos a los entrenamientos, que disfruta mucho, así que tendremos esas charlas siempre es lindo, siempre tener la posibilidad de tener a alguien al lado tuyo aconsejándote durante toda la vida, y más con la experiencia que él tiene, la verdad que es un privilegio enorme. Y del maestro, a ver, obviamente que me siento muy identificado con él, ¿no? Su forma de ser, la manera que, su don de gente, ¿no? Entonces, la verdad que tratar uno de poder tener con la gente que trabaja ahí, tener un buen relacionamiento, como el que he tenido durante toda mi vida, siendo jugador, ahora siendo entrenador, y bueno, poder disfrutarlo, que ellos también disfruten y cada uno hacer el trabajo de la mejor manera posible, como te digo, para ya sea las diferentes selecciones juveniles como la mayor, poder llevar a la selección a que tenga buenos rendimientos, ¿no? Dos consultas en una y agradeciéndote. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. La primera consulta. ¿Sos el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol para que no arrecien las críticas? Y la segunda pregunta. Para los partidos amistosos mayor, ¿vas a citar a Valverde y a Ronald Araujo después de dos sendas preocupantes actuaciones en el 2022 y 2026? Muchas gracias, y el éxito tuyo es el éxito de un país. Muchas gracias. No creo que sea el escudo. Como te dije, para mí es un privilegio poder estar acá y bueno, se me dio esta oportunidad, así que estoy muy contento de haberla aceptado y muy agradecido. Y con respecto a lo de Araujo y Valverde, estamos hablando de dos grandísimos jugadores. Estás hablando mirá, yo lo decía antes del Mundial y cuando me hacían entrevistas, increíblemente tenemos, a veces todos tenemos críticas, a mí me ha pasado como jugador, pero no nos olvidemos que en el caso ahora Araujo no, porque se acaba de ir a Liverpool, pero hasta antes del Mundial estábamos hablando de los dos capitanes de los dos equipos mejores del mundo y eran dos uruguayos. Imagínate el orgullo que es para todos nosotros. Sin lugar a duda que obviamente ellos tienen, ¿cómo lo diría? Por ser lo que son, obviamente que esperamos que ellos dentro de la selección sean lo mismo. Y a veces no es tan sencillo. En el caso de Araujo tuvo varias lesiones, no tuvo la mala suerte de llegar a los mundiales, esto es lo que tengo entendido yo desde afuera, ¿no? Como hincha, como todos ustedes, de llegar a los mundiales, no poder llegar a los mundiales como él lo hubiera querido y rendir. Y el caso de Valverde es un jugador que tanto en el mundial pasado como en el pasado como en el anterior, intentó hacer lo mejor posible. A veces los resultados o el rendimiento no es lo esperado, pero bueno, él nos tiene a nosotros mal acostumbrados a ese gran nivel que tiene el Real Madrid. Pero bueno, todavía hay tiempo, es un grandísimo jugador, los dos son grandísimos jugadores y grandes personas y profesionales, y bueno, son jugadores seleccionables de un grandísimo nivel y obviamente que creo que cualquier técnico, seleccionador, le encantaría tenerlos como a disposición para poder seleccionarlos. Gracias Diego, gracias Nacho, gracias a todos los que dijeron presente, gracias también a quienes nos acompañaron en esta transmisión especial de AUF TV. Éxitos en lo que viene en este nuevo camino para Diego Forlán, para su cuerpo técnico, obviamente para los futbolistas que él crea van a llevarla a celeste y vamos arriba a Uruguay. Muchas gracias.